Gracias. Un cordial saludo para todos. Hoy, día martes 4 de agosto. En esta oportunidad, iniciemos dándole gracias a Dios por un nuevo día que nos regala, una nueva oportunidad. Y recordemos el santo del día, San Juan María Vianney, o más conocido como el Santo Cura de Ars. Es una historia muy buena, ojalá la podamos leer en más detalle, buscarla. Es considerado como el santo de todos los sacerdotes, de los párrocos. Él tuvo una vida bastante complicada en sus inicios. Es más, nacido en Francia, fue enlistado como soldado, pero tuvo alguna dificultad en su momento, alguna lesión, y tuvo un tiempo de recuperación en el cual lo aprovechó para interiorizar más su fe, se acercó mucho más a la palabra de Dios. Ahí entendió que su llamado era más a servir a Dios que al hombre, y en este caso siguió, encontró en su camino a las personas que Dios le colocó precisamente para que le ayudaran. Pues su religiosidad, su fe, su amor a Dios era muy grande, pues no era tanto su capacidad de aprendizaje y demás. Sin embargo, llegó a tal punto de poder ser nombrado sacerdote, pero fue más que un sacerdote, entre comillas, era un problema porque no lo consideraban como el mejor orador ni el mejor dando Eucaristía, y por eso decidieron ya enviarlo a un pueblo llamado Ars, de 400 habitantes más o menos, donde estaba bastante perdida la palabra de Dios. Y este cura, en su momento sacerdote, lo que hizo fue entregarse a Dios, empezar a orar y empezar a hacer muchas cosas agradables a Dios a pesar de sus limitaciones, pero llegó a tal punto que todo el pueblo fue converso y iba asiduamente a confesarse con él, y después iban de muchos pueblos, su fama se extendió, después pretendieron sacarlo ahí, trasladarlo a otro lado, pero el mismo pueblo que en alguna oportunidad cuando lo recibió no creía en él, después no quería que se fuera. Hay una historia muy bonita detrás de él, la invitación es a que ojalá la podamos ver en detenimiento, porque es un gran ejemplo que nos deja hoy, y una gran aprendizaje y enseñanza, y una petición que le podemos decir al Santo Cura de Ars, es que nos enseñe precisamente a superar nuestras limitaciones en búsqueda de Dios, porque todos tenemos algún tipo de limitación, pero todos la podemos superar si así lo creemos. Como también hoy oremos precisamente por los sacerdotes, porque si el patrono es el cura de Ars, imagínense todas las dificultades que tuvo que pasar, y hoy en día los sacerdotes también las siguen pasando desde esa época hasta el día de hoy. Es más, siguen siendo muy atacados. Debemos de orar por ellos, es mucha oración, no tanto criticarlos cuando se equivocan. Aquí volvemos, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha pecado? Que tire la primera piedra. En ellos es mucho más visual porque están a la vista de todo el mundo, todo lo bueno y lo malo que haga se critica. Es como el cuento de los aviones. Cuando un avión va de un lado a otro y no pasa nada, no hay ninguna noticia, hizo sus actividades normales. Pero cuando un avión se cae, eso es una gran noticia porque algo pasó, porque falló. En este caso, cuando un sacerdote se equivoca, es ahí cuando se le mira más el por qué falló, por qué cayó, y no todo lo bueno que ha hecho. Así que ellos son muy atacados, y para evitar que sigan siendo tan atacados, en nuestra oración vamos a tener tal vez una forma de ayudarles, como la ayuda también que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y hoy la tomamos de San Mateo, en el capítulo 15, versículos del 1 al 10, y también tenemos del 1 al 2 y del 10 al 14. Podemos decir que en este evangelio vamos a tomarlo en dos direcciones. Una, en la primera parte, donde le dicen a Jesucristo: venga, sus apóstoles no se lavan las manos, y usted sabe que esa es nuestra tradición, que esa es la costumbre, que si no entonces son impuros. Bueno, recordemos que los judíos tenían muchas tradiciones y a ellas se aferraban demasiado. En esa primera parte la invitación es a que hoy en día tenemos muchas tradiciones, algunas con un cimiento real, verdadero, y otras que han transcurrido a través de la historia, pero porque la han hecho y nunca nos hemos preguntado el por qué.
Tal vez no es que sean todas malas, pero lo que nos debemos preguntar hoy en día es que si esas tradiciones las podemos mejorar, porque Jesucristo llegó y esa tradición, pues como los apóstoles no la cumplían, no quiso decir que estuviera mal hecho, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta es que algunas cosas y priorizar qué es lo más importante sin llegar a ofender a nadie, sin llegar a tener dificultades con otras personas por las creencias, pero si se pueden mejorar y podemos aportar en ellas, bienvenido sea. Entonces no hay que siempre acatar de forma a ojo ciego todo lo que se hace sin saber el fondo, sin saber el para qué o el por qué, y si lo seguimos haciendo así pues nunca vamos a entender, sino simplemente hacer algo por hacerlo, ¿sí? Porque lo otro lo hace. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? A veces debemos cuestionarnos un poquitico, pero con el ánimo de mejorar, nunca de atacar por atacar. Y la otra parte por la cual de pronto quisiera guiar esta reflexión es en el tema que lo dice ahí mismo en la palabra, que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán. A veces no lo entendemos muy bien y es seguramente por ese camino que muchas personas en algún momento hemos pasado o han pasado, hemos sufrido o lo hemos provocado a otras personas o no lo han provocado a nosotros. Muchas veces buscamos el consejo en algunas personas y encontramos la menos idónea para que nos aconseje y nos lleve por un buen camino. Sucede mucho. Hoy en día un amigo le dice a otro, venga, vamos, salgamos, no pasa nada, llegue tarde, en su casa no le va a decir nada, su esposa no le tiene que disfrute, es su tiempo, usted trabaja, usted es esto, lo otro, puede salir una canita al aire, si no pasa nada, y en últimas le logra convencer, y esta persona que era ciega hace que el otro también lo sea, y en últimas ¿qué va a pasar? Se van a caer, todas las cosas van a empezar a funcionar de manera inequívoca mal, y los resultados ya lo sabemos. Igual sucede con las mujeres cuando hacen caso a otra de pronto entre comillas amiga que le quiere decir, venga, usted no se deje, usted haga lo mismo, vaya, haga esto, lo otro, disfrute que usted también lo puede hacer, y vuelve y cae una ciega guiando a otra ciega y va a pasar lo mismo, hombres y mujeres por igual. Entonces mire que es lo que dice Jesucristo, no es malo lo que entra, ¿cierto?, por la boca, sino lo que sale de ella. Cuando damos un consejo mal, pues eso es lo que estamos haciendo, el mal a la otra persona. Tal vez nosotros algunas veces con esa intención, muy pocas sin intención, pero la mayoría de veces con intención de que de lo que le estamos diciendo haga efecto en la otra persona, pensando supuestamente en ayudarle y sabiendo que en últimas no lo estamos haciendo. Entonces, hay muchas enseñanzas, como todos los días, pero ojalá las podamos llevar a la práctica de cada uno de nosotros. Hoy te comparto el mensaje. Y recuerda, hoy siempre, créele al resucitado. Te lo dice el amado. Gracias.